chicos, vamos ahora a ver lo que son estructuras selectivas múltiples, ¿no? Hasta oportunidades anteriores, ¿no? Habíamos visto estructuras básicas, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, esta era una asignación, habíamos visto lo que es una salida, una entrada, e inclusive habíamos llevado a ver lo que son estructuras selectivas de manera simple o doble, ¿no? Lo que vamos a ver ahora va a ser una estructura selectiva, pero de múltiple opción, este de acá, ¿ya? Empecé es una manera de representar a través de este bloque. Una manera de representarla, ¿no? Entonces, muy bien. Cuando utilizamos estructuras selectivas múltiples, van a haber ocasiones en las que nosotros vamos a tener un concepto. Bueno, perdón si es que no lo escribo bien, pero nos vamos a enfocar más a lo que voy a explicar, ¿eh? Vamos a tener un concepto o un determinado valor, ¿sí? Dentro de un determinado problema, que va a hacer referencia, va a referenciar a posibles casos, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos asumir que nos interesaría generar una determinada serie de acciones en función al número de día que tengamos, por decir. Nosotros sabemos que un día, es decir, una semana, ¿sí? Supongamos que esta es una semana, la segmentamos en 7 días, ¿no? Bueno, acá. Para nosotros esto es lunes, esto es martes, esto es miércoles, y bueno, esto en realidad vendría a ser domingo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el concepto de una semana la podríamos representar a través de una variable que la podríamos llamar número de días, ¿eh? ND para nosotros va a ser el número de día. Número de día, podríamos aumentarle la S, número de día de la semana. Entonces, partiendo del criterio de considerar que el lunes es el primer día, podríamos asumir que el lunes se considera como 1, el martes 2, el miércoles 3, 4, 5, 6, 7. Si nosotros quisiéramos aumentar acá un 8, no tendría mucho sentido, ¿no? Para esta variable NDS, nosotros sabemos que esta variable, considerando que es el número de días de la semana, tendría a lo más 7 posibles casos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hagamos un análisis de una variable que se va a comportar de esa manera, es decir, que está limitada a una serie de posibles casos, vamos a utilizar esta estructura, la estructura selectiva múltiple. Podríamos asumir otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el sector de videojuegos, ¿sí? Cuando nosotros jugamos un videojuego en una determinada PC, tenemos este conjunto o este set de teclas que es muy útil, ¿no? Esta tecla es hacia arriba, esta tecla es hacia abajo, derecha o izquierda, ¿no? Nosotros podríamos darle una codificación a estas teclas. Podríamos decirle que esta tecla va a ser representada por la tecla U de up, esta por la tecla D, down, esta por la tecla R, right, y esta por la tecla L. Entonces, en este contexto, nosotros podríamos tener tecla presionada de avance, por decir. La tecla presionada de avance, por decir que esa variable que representaría tecla presionada de avance, ¿sí? Podría tener ¿cuántos posibles casos para este ejemplo? Pues tendría 4 casos, donde nosotros podríamos asumir que esta variable va a poder tomar los siguientes valores. Va a poder ser una letra U, va a poder ser una letra R, va a poder ser una letra D o va a poder ser una letra L. Si quisiéramos ir más adelante, inclusive podríamos colocar, por decir, una tecla más que sea la R, por decir, para disparar, ¿no? Pero estas acciones sí me permitirían hacer lo siguiente. La O significa saltar, la D significa agacharse, la R, que es right, sería avanzar, L sería retroceder, ¿no? Entonces, en términos de videojuegos, se utiliza eso, ¿no? Entonces, en función a una acción que está representada por esta tecla, se va a ejecutar una serie de acciones, ¿sí? Muy bien, entonces, también podríamos asumir otro ejemplo, ¿no? Se me ocurre, por decir, el número del mes, por decir. Sabemos que si tuviésemos una variable que estaría asociada al número de mes, número
de mes. Entonces sabemos que esta variable ya dentro de nuestra cabeza está vinculada o limitada a posibles casos. Entonces los casos venían a ser los siguientes. Podríamos empezar a enumerar, ¿no?, de esta manera y así sucesivamente hasta este punto, donde nosotros asumiríamos que este de acá es enero, esto es febrero, esto es marzo y así sucesivamente, y este vendría a ser diciembre. Entonces, número de mes podría estar asociado, ¿sí?, en función a cómo nosotros codificamos. Muchas veces nosotros podemos llegar a determinar que el número de mes va a ser una representación de esto, de un valor que es una palabra. En programación nosotros sabemos que las palabras, para nosotros, se las consideran como cadenas. En programación hay que tener en cuenta que esta estructura no es tan acorde para comparar cadenas, ¿ya? Es decir, que no se utiliza mucho cuando nosotros vemos casos que están asociados a cadenas. Pero sí se puede acomodar una cadena a una representación más sencilla, es decir, que enero para mí podría ser 1, 2 para febrero, 3 para marzo, 4 para abril y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, que vendría a ser 12. O inclusive nosotros no solamente podríamos representar por un valor numeral, podríamos representarlo por una simple letra. Recuerden que una letra es un carácter en programación. Enero vendría a ser E, febrero vendría a ser F, marzo vendría a ser M, abril sería A, mayo podríamos colocarlo con la I latina, y así sucesivamente, ¿no?, con tal de que los casos no se repitan, si no haya casos duplicados, identificadores para los casos que sean repetidos. Acá podríamos querer caer en la decisión de colocar una identificación de M para mayo, pero bueno, sería conveniente buscar otra que no esté dentro de las ya explicadas. Entonces, la variable número de día o número de mes estaría asumiendo estos valores, ¿ya? Muy bien, vámonos ahora a trabajar con lo que es un diagrama de flujo. Nosotros sabemos que un diagrama de flujo es una representación gráfica de la resolución a un determinado problema. Seguramente en los problemas que nos van a plantear vamos a tener que tomar la decisión si es conveniente utilizar este tipo de estructuras. En todo caso, si tuviésemos que utilizar este tipo de estructuras, supongamos que yo tengo que hacer la evaluación de la variable tecla presionada. En este segmento, que tú ves que este triángulo, este es el bloque, ¿no?, de acá, este es este de acá, este de acá. En este segmento, en este bloque, en el sector del triángulo, tú colocas la variable que representa el concepto que tienen los diferentes casos. En el tercer ejemplo que te di, cuando hablábamos de número de mes, nosotros hemos asumido que la variable se va a llamar nm. Esta variable es la que tiene los diferentes casos. Entonces, esta es la variable que vamos a evaluar acá. Número de mes. Entonces, a continuación tú vas a tener una serie de opciones, ¿sí?, que las vamos a considerar como los casos. Los casos jóvenes, ¿sí?, van a estar en función al contexto del problema y a la variable. En este caso, nosotros asumiríamos que nm, ¿no?, esta nm tiene que estar acá. Acá en el triángulo se coloca la variable. Esta nm, tendríamos que ver qué casos posibles va a tener. Entonces, para nosotros nm, en el contexto del número de mes, tendría 1, 2, y en cada cuadrito se va colocando los diferentes casos, 3, 4, y así sucesivamente. Si necesitas un caso más, pues tendría que presionar en este botoncito del más y se aumentaría una adicional acá, y tendría que aumentar 6 acá, y así sucesivamente en función al contexto del problema, es decir, a la necesidad que tenga esta variable en función a los casos que hayamos identificado. Pero adicionalmente hay la posibilidad de que, por decir, en el videojuego, si nos vamos a este contexto, el jugador o alguien presiona la tecla arroba. Si la tecla arroba es presionada, en un videojuego la arroba, por ejemplo, no tiene sentido, no tiene ninguna acción, salvo el programador o el videojuego habilite esa opción, pero para nuestro contexto descrito no tendría opción. Entonces hay la posibilidad de que la variable, porque recuerden que las variables, ¿sí?, van a ser seguramente calculadas o van a ser incorporadas por un input, un dato de entrada. Si la variable es un dato de entrada, jóvenes, hay la posibilidad de que la variable puede tomar cualquier valor que el usuario coloque, pese a que nosotros lo delimitemos a un determinado contexto. Pero en ese sentido, si el usuario, por si estuviéramos leyendo el número de día, ¿sí?, introduciría el valor de 200,
para nosotros no tendría sentido este 200, porque recuerden que en m, si va a valer 200 y en m está asociado al número del mes, no existe para nosotros en nuestro contexto el número del mes 200. Entonces, ¿qué es lo que hace la variable? Al ser leída, viene y se evalúa de alguna manera en esta cajita, en este triángulo. Entonces, existe una bifurcación. Si vamos analizando el valor de m. Como nm es 200, entonces se va preguntando sobre esta base. 200 es igual a 1, no. 200 es igual a 2, no. 200 es igual a 3, no. 200 es igual a 4, tampoco. Y así sucesivamente. Como en el caso que nosotros hayamos llegado a 12, va a haber un punto en el que ya no va a haber más con qué comparar. Entonces, en ese sentido y en esa situación, existe un punto que se lo considera de otra forma. Entonces, cuando no exista el caso, el valor de comparación para los casos identificados, este 200 vendría por acá y acá tendríamos que hacer una determinada acción en los flujos que siguen por caso. ¿Ya? Entonces es importante saber comprender cómo trabaja en un diagrama, ¿no? Entonces acá ya te muestro, por ejemplo, en una determinada, por ejemplo, si nosotros veríamos el número de día, si nos veríamos acá el número de día, tendríamos que ir evaluando si es 1 y se puede hacer una acción. Acá podríamos aumentar más acciones. Esto depende del programador, ¿no? O del contexto de solución que estemos planteando a un determinado problema. En el caso 2 podríamos hacer diferentes acciones. Y en todo caso, si nd no encaja en ninguno de los casos delimitados en el diagrama de flujo, se va a venir por esta opción de otro y en el mejor de los casos es preferible mostrar un error o de alguna manera realizar algo, ¿no? PSeInt también nos facilita la forma de trabajar con lo que es pseudocódigo. Entonces el pseudocódigo de este diagrama de flujo lo tenemos acá. La manera más sencilla de entender esto es, tenemos una variable de evaluación y dice, según el valor que tenga nd, ¿sí? El valor que se haya leído, por ejemplo acá podríamos haber tenido una instrucción anterior que diga leer nd, según este valor que se haya leído, vamos a hacer lo siguiente. En el caso de que sea 1, voy a hacer esta acción. Esta de acá. Si en el caso nd valdría 2, yo podría realizar una acción, por decir, saltar y comer, por decir. Sería una acción. Obvio que estas acciones yo me las estoy inventando. Si el caso sería 3, haría otra acción. Si el 4 sería otra acción. Si fuera 5, otra acción. Y si en ninguna de las evaluaciones existe el valor que estamos queriendo buscar, se viene a, de otro modo, entonces ejecutamos otra acción que sería escribir un error. Entonces, perfecto. Esa es una estructura selectiva múltiple a nivel conceptual.